Hola, soy Natalie Castillo y soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. En este video les voy a hablar sobre cómo hallar el área de una superficie de revolución. Para esto necesitamos conocer dos conceptos básicos, que es la longitud de arco y el área superficial. Aquí en esta figura tenemos un cono truncado que vemos que forma aquí un rectángulo, y esta partecita de aquí va a ser lo que se conoce como longitud de arco. Esto es esencial para poder saber el valor de un sólido, de la superficie de este sólido, ya que al ser una figura tridimensional es difícil calcularla en el plano. Entonces, como podemos ver, esta figura gira alrededor del eje de las X. Bueno, entonces en la longitud de arco podemos tener dos tipos de fórmulas dependiendo a qué diferencial vayamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros al hacer aquí un rectángulo tenemos que este es el diferencial de X, y si le hacemos de la manera horizontal es el diferencial de Y. Claro, siempre tenemos que tener en cuenta de qué diferencial nos conviene usar. Entonces, si usamos respecto al diferencial de X, la fórmula de la longitud del arco va a ser la integral de A hasta B de la raíz de 1 más dy sobre dx, que o sea, también podemos expresarla así, que es la derivada al cuadrado del diferencial de x. Y si escogemos el diferencial de y, la longitud va a ser igual a la integral de c hasta d de la raíz de 1 más dx sobre dy, que vendría siendo la derivada de la función con respecto a y al cuadrado por dy. Es importante recordar que si nosotros conocemos este valor de aquí de la longitud del arco, al girar la figura puedo aproximar el valor del área superficial del sólido que queremos encontrar. Ya. Del área superficial es necesario conocer las siguientes fórmulas. Si nosotros vamos a usar el diferencial de x, el área superficial que se representa con S va a ser la integral de 2pi por y, que este vendría siendo nuestra función por la longitud del arco y por dx. Y esta se puede expresar, como sabemos, 2pi es una constante, entonces puede salir afuera de la integral. Entonces ya ponemos también nuestros límites de integración, que es de a hasta b de como dijimos, esta era la función. Entonces, como estamos trabajando con el diferencial de x, de la función con respecto a x, por la longitud de arco, que como vimos en la fórmula de acá arriba, que sería su respectiva con el diferencial de x. Y acá tenemos cuando usamos con respecto al diferencial de y, lo mismo, 2pi por x, que vendría siendo la función, la longitud de arco, por dy. Y de ahí tenemos 2pi con los límites de integración de cd de la función con respecto a y, y usando la fórmula de la longitud de arco con respecto al diferencial de y, como ya vimos, usamos esto. Ahora veremos un problema para poder aplicar los conceptos. El problema nos dice: el arco de la parábola y igual a x cuadrado de los puntos 1.1 a 2.4 se hace girar en torno al eje y. Encuentre el área de la superficie resultante. Bueno, para poder ver qué sólido nos sale, vamos a graficar la parábola que nos dicen. Tenemos al punto 1.1 y 2.4. Entonces solo vamos a graficar el trocito que nos pide.
De ahí, para poder formar el sólido, vamos a graficar como un espejo aquí. Y dice que gira en torno al eje Y. Este es nuestro eje Y. Entonces el sólido nos va a quedar así. Bueno, entonces nos dice que tenemos que encontrar el área de la superficie de este sólido. Ya, como ya vimos, tenemos aquí nuestras fórmulas. Como vamos a utilizar con respecto a Y, al girar en el eje de las Y, vamos a utilizar también el diferencial de Y, que es el que más nos conviene. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Y el de la longitud de arco que nos pide aquí vendría siendo esta de aquí. Ya. Entonces escribimos las fórmulas que vamos a utilizar. La de la área superficial, que vendría siendo 2pi con el diferencial de a hasta b. Nuestra función, que vendría siendo x, la raíz de 1 más de x sobre dy al cuadrado. Como ya sabemos, esta es la derivada. Y con el diferencial de y. Como nos dice que el giro es en y, entonces para nosotros poder coger los límites de integración, vamos a usar los puntos de y. Entonces sería de 1 hasta 4. Bueno, primero que tenemos que hacer es pasar los términos que nos dan en x a y para poder dejar todos los términos en y, ya que estamos utilizando el diferencial de y. Entonces esta nos quedaría que es x igual a la raíz de y, que este a su vez es y elevado a la 1/2. Entonces vamos a hallar la derivada de x, que esta vendría siendo 1/2 de y elevada a la 1/2. Bueno, esta vamos a elevar los dos lados al cuadrado, ya que aquí esta vendría siendo mi derivada, entonces aquí nos pide al cuadrado para así poder reemplazar más fácil si elevamos los dos lados al cuadrado. Entonces este de aquí es como decir mi dx sobre dy, que está al cuadrado. Entonces, esto al elevar al cuadrado, 1 es 1, 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado se elimina y solo nos queda y. Entonces este resultado vamos a poder reemplazar aquí. Bueno, entonces ahora seguimos con nuestra área superficial, que es 2pi. Como ya dije, los límites de integración van de 1 a 4. Tenemos nuestra función x, que ya le pasamos a términos de y, que vendría siendo la raíz de y por nuestra longitud de arco, usando el diferencial de y, que es 1 más, pero como ya sacamos este resultado, entonces le vamos a reemplazar 1/4 de y. Esto sobre raíz de y. Bueno, esta integral se ve un poco complicada, entonces vamos a usar algunos artificios algebraicos para poder hacer más fácil esta parte de aquí. Estos son ya algebraica básica, que ya deberíamos de saber, que solo son reglas básicas de sumas y eso.
queda 4y más 1. Y resolviendo esto, nos queda raíz de 4y más 1 sobre 2 raíz de y. Bueno, entonces volviendo acá a nuestra fórmula principal del área superficial, tenemos que es 2pi, la integral de 1 hasta 4 por raíz de y por, ahora como esto ya le resolvimos, vamos a reemplazarle con esto de aquí a este término, es 4y más 1 sobre 2 raíz de y de y. Entonces aquí vemos que podemos ya simplificar algunos términos. La raíz de y con esto y el 2 aunque esté afuera, no importa, igual hay como simplificarle. Ya, entonces nos queda el área superficial es pi, la integral de 1 a 4, entonces solo nos queda 4y más 1 de y. Entonces esto ya es más fácil de integrar. Vamos a utilizar una integración por cambio de variable que va a ser u. Entonces nuestra u va a ser 4y más 1 y de u va a ser 4 de y. Pero como nosotros necesitamos en términos de u, vamos a despejar de y nos queda un cuarto de du. Ya. Nosotros al rato que usamos cambio de variable, también van a cambiar nuestros límites de integración. Entonces nosotros teníamos que nuestro límite a era 1 y b era 4. Entonces si nosotros tenemos que y es igual a 1, reemplazando aquí vamos a tener que u va a ser igual a 5. Y si tenemos que y es igual a 4, este de aquí, vamos a tener que u va a ser igual a 4 por 4, 16 más 1, 17. Entonces estos van a ser nuestros nuevos límites de integración. Ya. Entonces tenemos pi cuartos, porque al nosotros hacer el cambio de variable, este como es una constante puede salir fuera de la integral. Entonces nos quedaría ahora nuestros nuevos límites de 5 a 17 y raíz de, como esto le cambiamos, entonces sería de u de du. Entonces aquí hacemos ya una integración básica que, como todos sabemos, esto quedaría u elevado a la u medio, integrando, este sería 2 tercios de u a la 3 medios, evaluado de 5 a 17. Y vamos a aquí podemos simplificar el 4 y el 2. Aquí nos queda 2 por 3, 6. Entonces nos sale pi sextos. Sacamos. Nos queda por u a la 3 medios evaluado de 5 a 17. Entonces evaluando nos sale, tenemos pi sextos 17 a la 3 medios, como sabemos para evaluar es b menos a. Entonces por eso primero ponemos el 17 y luego el 5 a la 3 medios. Y esto poniendo en una calculadora para ser más eficientes, nos sale
6,84 unidades al cuadrado, ya que es una área superficial. Gracias.